Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ada Yubicela de la Cruz Medina y hoy les voy a hablar acerca de los aranceles. Como bien mencioné, este tema habla acerca de los aranceles y veremos los puntos que es la tarifa arancelaria, clasificación, importancia, excesión e impacto. La competencia de esta unidad es analizar y exponer en grupo el correcto manejo del conjunto de instrumentos al alcance de los países para así tener la posibilidad de mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Como primer punto, antes de abordar una definición técnica de un arancel, debemos tener en cuenta la finalidad o el uso que estos tienen con las relaciones comerciales de un país. Los aranceles son utilizados por los gobiernos desde dos puntos de vista específicos. Por un lado, para el control y protección de los mercados del mismo país en la importación de las mercancías, y por el otro, se utilizan como protección de los productos fabricados en el país o de aquellos que son enviados al extranjero a través de los programas de fomento a la exportación. La Ley del Comercio Exterior nos da una definición de los aranceles. Son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación. Así también lo podemos definir como a los aranceles desde un punto de vista legal o jurídico. También lo podemos hacer desde el punto de vista de los economistas y tenemos otra definición, que es el derecho de aduana que grava las mercancías importadas de un país y que constituye el instrumento por excelencia del proteccionismo, favoreciendo los productos nacionales. El arancel aduanero en algunas ocasiones también se aplica a las exportaciones de un país por meras necesidades económicas, aumentando la recaudación tributaria. La tarifa arancelaria. La tarifa arancelaria, los principales países se basan en el sistema armonizado para estudiar las tarifas arancelarias, y en México se tiene que buscar en la tarifa de impuestos generales de importación y exportación, el TEGI. El artículo 14 de la LCE precisa que podrán establecer los aranceles de diferentes a los generales previstos en las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, cuando así lo establezcan los tratados o convenios comerciales internacionales de los que México sea parte. La clasificación. La Ley de Comercio divide los aranceles en tres tipos que el Estado aplica a las personas que exportan e importan mercancías. Estos se dividen en ad valorem, que significa al valor o sobre el valor, los específicos y los mixtos. El ad valorem son aquellos que imponen en términos de porcentaje sobre el valor de la mercancía. Por ejemplo, 10% de arancel significa que el arancel de importación es del 10% del valor de la mercancía en cuestión. Por ejemplo, la partida 8.703 en vehículos tiene un arancel del 10% para una mercancía con valor de 450,000. El derecho de arancel sería 450,000 por el 10%, que serían 4.500, que es el que se le aplica a los automóviles. Los aranceles específicos son aquellos que se imponen en términos de carga o cobros monetarios, específicos por unidad o cantidad de mercancía importada. Un ejemplo de este es el trigo, tiene un arancel de 10 pesos por kilogramo. Para una importación de 5 kilos de trigo, el derecho arancelario sería de 50 pesos, porque por un kilo son 10, en este caso estamos importando 5 kilos, se multiplicarían por los 10 pesos y serían 50. El específico no cambia
y siempre se va a aplicar igual. El arancel mixto está formado por un derecho ad valorem más un derecho específico. El derecho final aplicable es la suma de los dos derechos tomados de forma individual. Por ejemplo, aquí tenemos las galletas, tienen un arancel mixto del 10% más 36 pesos por kilogramo. Para una importación de 350 kilos con un valor de 4.500, el arancel sería, primero tendríamos que multiplicar los 4.500 por el 10% más los 350 kilos por los 36 pesos. Y como cuando tengamos los resultados se van a sumar, que serían 576 pesos el derecho de arancel que se estaría cobrando por esta exportación. Beneficios e importancia. Los aranceles o tarifas tienen el propósito y misión de asegurar y proteger el comercio de la nación, su economía y la forma en la que se gestionan dichas actividades y acciones. Todos estos puntos dependen de una parte bastante considerable de los impuestos arancelarios, por ende son sumamente importantes. Además, estas acciones son también una fundamental fuente de ingresos para el país y a su vez, dependiendo de los métodos elegidos para dicho impuesto, esto puede significar un aumento en el volumen de desarrollo en el comercio mundial. La importancia de la clasificación arancelaria. Primero tenemos qué es la clasificación arancelaria. Es un código de barras de 8 dígitos conocidos como fracciones arancelarias. Esta clasificación permite conocer los aranceles que se tienen que pagar por importación y exportación de la mercancía. ¿Cuál es la función de esto? Su función es ubicar y designar el código de la mercancía para llevar un registro de su ingreso como de la salida del territorio nacional, así como el monto de impuestos que se tienen que declarar y pagar. ¿Qué pasaría si hay una incorrecta clasificación arancelaria de tu mercancía? Una incorrecta clasificación arancelaria puede traer sanciones y multas de pago de impuestos omitidos, así como el embargo parcial o total de un embarque incorrectamente clasificado y las consecuencias penales, fiscales o patrimoniales derivadas de esto. La exención. La exención significa una medida que exima de aranceles aduaneros que le serán aplicables a cualquier bien importado de cualquier país, incluyendo territorio de otra parte. La exención en sí es la excepción a ciertos productos los cuales no se les aplica ningún tipo de arancel. El impacto. Uno de los principales efectos del arancel de aduanas es incrementar el precio del producto que viene del exterior, importación, con el objetivo de proteger a la industria nacional. Otro efecto importante en los aranceles radica en que la producción nacional se incrementará. En resumen, el efecto en el consumo, efecto fiscal o en el ingreso y el efecto en la producción. Estos son algunos de los impactos que tiene el arancel en los países que importan o exportan mercancía. Los impuestos a la importación en México. La tarifa arancelaria. Para productos industriales provenientes de países con los que no existe firmado ningún acuerdo de libre comercio, la tarifa entre el 10 y el 20%, aunque hay excepciones como las manufactureras de cuero y las prendas de vestir y accesorios, entre otros que están sujetos
al 35%. Para productos agrícolas, el arancel puede alcanzar en algunos casos hasta el 260%, por ejemplo, las patatas con el 245%. Para los productos originarios de países con los que se haya suscrito un tratado de libre comercio, lo establecen en mismo. En conclusión, los aranceles a los que hace referencia la ley podrán adoptar las siguientes modalidades: el arancel cupo y el arancel estacional. En el primero de ellos está enfocado para cuando se establezca una cuota arancelaria para cierta cantidad de mercancías a exportar o importar y una tasa diferente a las mercancías que excedan dicho monto establecido. En el segundo, que es el arancel estacional, se establece cuando los niveles arancelarios cambian dependiendo del periodo del año. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.